René Quevedo está con nosotros. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Félix. Gracias por la invitación. Placer estar acá. Me imagino que no están alegres porque usted siempre maneja los números fríos de lo que acontece en el país y hay una realidad que no es para nada alentadora a nivel nacional porque hay manifestaciones en rechazo de la administración presidencial y hay bloqueos permanentes. ¿Usted cómo analiza lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que, primero, obviamente, no tiene sentido trivializar lo que está ocurriendo. Vivimos un panorama complicado. Sin embargo, dentro de todo esto, estamos viviendo un producto de lo que es las consignas versus las realidades. Pero pienso, tratando de ser positivo, que estamos entrando al fin de un periodo, no de un periodo muy puntual, sino un periodo que ya tiene, desde el 2012 para ser exacto, y me explico, los cuestionamientos que hay con respecto a la ley 462, se habla de los eslogans de las pensiones del pueblo, etcétera, etcétera, lo cual es una imposibilidad matemática. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos, 63.000 funcionarios más y 264.000 informales más que en el 2012. Esto quiere decir que en estos 12 años, 2012-2024, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Me estoy refiriendo al cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría. Esto lo digo porque no estamos hablando de patriotismo, estamos hablando de matemática. Entonces esto hace, si el Estado es el único que genera empleo formal, ¿okay? Insisto, no estamos hablando de las pensiones del sector productivo. El sector productivo no genera empleo formal desde el 2012. Aparte de esto, los aumentos salariales más altos se han dado también en el sector público. Cuadro 25 del informe laboral de la Contraloría, 96% los educadores, 65% el personal de la salud, 55% la administración pública y la economía, los salarios crecieron 43%. Entonces, si el Estado es el único, no es el mayor, el único que genera empleo formal y tiene los mayores aumentos salariales, lamentablemente creo que hablar de que estas son las pensiones del pueblo no tiene mucho sentido. Ahora bien, respeto porque las consignas son sentimientos, ¿okay? Y eso hay que respetarlo. Ahora bien, dentro de todo esto, lo que está ocurriendo en este momento no es un tema que acaba de empezar. Como dije antes, nosotros desde el 2012 pareciera que decidimos que no íbamos a buscar la equidad social a través de la inversión, la confianza y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. No solamente en la exclusividad de la generación de empleo formal, sino los mayores aumentos salariales que han dado en el Estado con plata prestada, porque hemos aumentado la deuda externa entre el 2012 y el 2024 en 40.000 millones de dólares. Nos hemos endeudado para financiar funcionarios e informales en una economía en la cual los jóvenes no son parte, ¿okay? Los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 nuevos empleos que generaba la economía por allá por el 2009-2012 a no tener participación en la expansión del empleo. De hecho, en los últimos 5 años, 2019-2024, 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos. Entonces, creo que dentro de todo esto, sin embargo, creo que hay una situación, yo sí estoy de acuerdo en que debe haber un diálogo, pero el diálogo debe ser alrededor del por qué solo el Estado genera empleo formal. Para mí eso debe ser el objeto del diálogo. ¿Por qué? Panamá dejó de ser interesante para la inversión privada. Es más, y volviendo con respecto al tema de Bocas del Toro, y con mucho respeto a quienes están en las diferentes posiciones, cuando en un país donde las consignas valen más que las realidades y donde la calle hace jurisprudencia y estamos dispuestos a secuestrar una provincia y masacrar a 5.000 familias, ya estamos en el ámbito de la anarquía y nos convertimos en un país hostil hacia la inversión privada, no solamente la extranjera, la privada. Entonces creo que pues yo llamo a la reflexión de que busquemos puntos de coincidencia. No podemos construir un país destruyéndolo. Esto no es un tema de, insisto, de posiciones, esto no es un tema
de narrativas pasionales, ¿okay? Lamentablemente lo que no se mide no existe. Okay. Y yo creo que es por ahí, tenemos que empezar alrededor de la verdad, y la verdad es una sola, lo que no se mide no existe. Ya que usted habla de la anarquía, y así lo ha calificado, de lo que está aconteciendo en la provincia de Bocas del Toro, no hay un cierre de operación de la empresa todavía, hay una suspensión, que no es lo mismo, pero hay trabajadores que fueron liquidados, y esa es la realidad por la huelga ilegal. Aquí estuvo recientemente el exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, y él habló que esta cifra no debe ser de 5.000 personas, y que a su juicio supera los 30.000 empleos, tanto directos e indirectos, por el impacto de esta huelga. Tomando en cuenta esas cifras que son preocupantes, porque el hecho de que una familia se quede sin trabajo es preocupante, porque esto trae pobreza multidimensional y más crisis socioeconómica en una región tan importante como lo es Bocas del Toro. ¿Qué alternativas tiene el gobierno nacional? ¿Es suficiente enviar una comitiva de ministros o falta más? Bueno, yo creo que, a ver, tiene que haber debe privar la sensatez. Mira, lo lamentable de esto, obviamente, es triste lo que está ocurriendo. A raíz del fiasco minero, se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas. Entre ellos, 6.636 empleos en el sector financiero, con salarios $400 por encima del salario promedio de la economía, debido a la pérdida del grado de inversión y el aumento de la tasa de interés. Pero a pesar de todo esto, Bocas del Toro generó empleo. Generó casi 28.000 empleos, de los cuales 61% fueron formales. Bocas del Toro generó más o menos 4.800 empleos agrícolas. Aparte de esto, estoy hablando entre agosto del 2023 a octubre del 2024, fue que se perdieron esos 54.000 y tantos empleos. Se generaron 2.269 empleos en el sector turístico, todos en Bocas del Toro, que obviamente ya se perdieron. Entonces, probablemente, y aparte de esto, se generaron unos 7.000 empleos inducidos en el sector comercio, informales, pero al final del día fueron empleos generados. Probablemente ya se perdió esa ganancia que habíamos tenido, y esto se va a agregar, porque yo sí estimo que el impacto total entre empleos directos, indirectos e inducidos probablemente esté alrededor de los 20-25. No olvidemos que el empleo total en Bocas del Toro es 69.000 empleos, total. ¿Okay? Entonces sí va a haber un impacto importante, y yo estimo que si esto no se llega a buscar una solución relativamente rápido, probablemente el desempleo en Bocas del Toro es 6.7%. En octubre del año pasado era 6.7% el desempleo. ¿Se puede disparar esa cifra cuánto en los próximos meses? Probablemente por encima de 20%. ¿Okay? El gobierno ha decretado un estado de emergencia para Bocas del Toro, con compras excepcionales por un tope de $10 millones. ¿Es una curita o una alternativa momentánea mientras las cosas se solucionan con relación a la empresa que definitivamente que es un paliativo, ¿okay? Definitivamente, o sea, a ver, el problema que estamos viendo es que nos estamos convirtiendo en un destino hostil hacia la inversión privada, ¿okay? Y eso va a ser difícil recuperar. Es decir, a ver, si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. O sea, en nuestra economía no genera empleo informal. Insisto, solo el Estado, desde el 2012, solo el Estado genera empleo formal. Entonces, creo que sí ayuda definitivamente, es un paliativo, pero en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, ojo, en Bocas del Toro es 80%, ¿okay? Cualquier restricción de movilidad genera desempleo de manera automática hacia los sectores más humildes. Nada más tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia. Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y masacramos a 407.000 empleos formales del sector privado entre el 2020 y el 2021. Entonces, creo que es un paliativo. Yo, insisto, no podemos construir un país destruyéndolo. No tiene sentido centrarnos, insisto, en un tema, pareciera que todo gira alrededor de la ley 462, que es y las quejas que hay son una imposibilidad matemática. Sí. Es decir, solo el Estado es el que genera empleo formal. Y por otro lado, los buenos salarios solo estarán donde hay inversiones. Si no hay inversiones, seguirá habiendo informales. Entonces, creo que al final del día debe imponerse el diálogo, deben abrirse líneas de comunicación, sí, definitivamente. Por otro lado,
si hay cuestionamientos con respecto a la ley, que no dudo que se pueda hacer mejorada, bueno, eso debe seguir su curso dentro del periodo legislativo, porque eso estuvo 6 meses en la Asamblea. Entonces, creo que con el mayor de los respetos, ¿no? Porque lamentablemente cuando a veces tendemos a descalificar a quien no piensa como uno. A ver, no tenemos que pensar igual y conciliar posiciones va a ser complicado, pero la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. Entonces, creo que sobre esta base, creo que tenemos que buscar, no podemos construir un país destruyéndolo, no es cuestión de quién es el bueno y quién es el malo. Insisto, llevamos 12 años desde el 2012 buscando culpables y alimentando el gasto público, ¿okay?, con plata prestada en búsqueda de paz social, que no hemos logrado. Inclusive veíamos en el gobierno pasado que se decía que la paz social se lograba con subsidios, ya después nos enteramos que no. Ronald Reagan decía por allá por el año 80 que el mejor programa social del mundo es un empleo. Entonces yo sí insisto en que no podemos construir un país destruyéndolo, y creo que más es lo que nos une que lo que nos separa, pero es momento de centrarnos en realidades, más data, más estadística, menos consignas, menos descalificaciones, y sobre todo esto, lamentablemente uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA en Panamá es que solo 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, creemos más en cuentos que en cuentas. Sí. Esto nos hace susceptibles a narrativas emocionales, ¿ok? Y lamentablemente nos hace rehenes de nuestras pasiones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe, ¿no? Usted habló de diálogo y Monseñor José Domingo Ulloa también se refirió al diálogo y habló de una arrogancia y reiteró el llamado a estas conversaciones entre los dos puntos que no se ponen de acuerdo, tanto el gobierno nacional como los manifestantes. Ahora bien, hay distintas posturas. Hay personas que se están oponiendo a la nueva ley de la Caja de Seguro Social, otros rechazan el Río Indio. Además, el memorando de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, hay un cóctel de quejas, ya no solamente el tema de la Caja de Seguro Social, y a esto le agregamos también el rechazo de la mina en Donoso. La ley de la Caja de Seguro Social sí se discutió durante varios meses en la Asamblea Nacional, pero algunos sectores sienten que fueron excluidos. Sí. Hay versiones de que lo viable para el país es una reforma puntual, otros son más extremos, piden la derogación de esta nueva ley que fue sancionada. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo? Sí, yo creo que, insisto, la derogación no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque el problema no es la ley. El problema es que solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. Sencillo. Y esto, insisto, para que no me califiquen de patria, cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría de octubre del 2024 y el cuadro 25 del mismo informe, comparado contra el 2012. Entonces, tenemos que hablar de por qué razón solo el Estado es el que genera empleo formal con plata prestada. Y parte del problema que digo, creo que este es quizás estamos entrando en la finalización de un periodo, porque todo esto era posible cuando podíamos pedir plata prestada. Nuestra economía está adicta a la deuda. Necesitamos inversión, pero estamos adictos a la deuda. ¿Cuál droga? Y en vez de llevar al paciente a enfrentar su realidad, ¿okay?, no, estamos justificando darle más droga al paciente. Con todo respeto, porque todos hemos tenido familiares con algún tipo de problema de droga. Yo creo que estamos quizás, tenemos que enfrentar las realidades, más data, más estadísticas, menos consignas, menos descalificaciones. Esto no es una cuestión de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas. Creo que llegó el momento. Tenemos que sentarnos a ver hacia dónde vamos, pero en base a realidades. Lo que no se mide no existe. Esta administración llegó al poder con una agenda de discusión de temas sumamente sensibles, porque la población no está 100% de acuerdo, pero los temas deben debatirse. Uno de ellos fue la nueva ley de la Caja de Seguro Social, que ya está aprobada, está vigente. El Ejecutivo también colocó en su agenda la reactivación de la mina en Donoso, Río Indio, y vamos ya para el segundo punto, porque el destello que se dio durante los últimos días fue la del plan de preservación y conservación de la mina en Donoso. ¿Cómo debe atenderse este tema? Sí, bueno, yo creo que definitivamente es un paso en la dirección correcta. El futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, va a determinar nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. En los últimos 5 años, directamente relacionado con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión,
desaparecimos 4.600 millones de dólares de inversión privada de la economía y agregamos 27.000 millones de dólares a la deuda. A ver, 900 millones de dólares que le compraba la operación minera a otros sectores de la economía. Para ponerlo en contexto, la ampliación del canal le compraba 600 millones a la economía durante 6 años y la puso a volar. ¿Okay? Por otro lado, el aumento de las tasas de interés originó una contracción de los financiamientos bancarios al sector productivo de 2.165 millones de dólares, un 12% menos. Y a eso se le agregan 1.600 millones menos de flujo de inversión extranjera. Obviamente, 4.600 millones es un impacto muy fuerte. Si vemos lo que pasó en el canal, yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le quito 4.600 millones a esta economía y la asfixio, que es lo que está ocurriendo en este momento. Así que creo que ahora, insisto, creo que el paso que se dio con la aprobación de este plan es un paso en la dirección correcta. Queda mucho trayecto, pero tenemos que mirar data. ¿Okay? A ver, el cierre de la mina y la pérdida de grado de inversión ocasionó la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas. Claro, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. No solamente, insisto, estamos hablando de, bueno, de hecho se perdieron 12.700 empleos en el sector construcción, 6.636 empleos en el sector financiero. De hecho, la ciudad de Panamá perdió 27% de todos sus empleos en el sector financiero y de seguros. ¿Okay? Se perdieron, aparte de esto, 4.400 empleos en lo que son actividades inmobiliarias, que es 6 veces más de lo que perdieron en pandemia, y se perdieron casi 4.000 empleos en actividades administrativas, particularmente en alquileres. Esto es 60% más de lo que perdieron en pandemia. Todo esto, o sea, lo más lamentable de todo esto es que el 70 o 69% de esos empleos eran desempeñados por mujeres jóvenes. De hecho, hoy 1 de cada 3 jóvenes, mujeres de menos de 30 años, de 15 a 29 años, son ninis. ¿Okay? Entre agosto del 2023 y octubre del 2024, el desempleo juvenil femenino aumentó 4 puntos. Entonces creo que es importante que entendamos que no es solamente la actividad, sino la inversión. Para el gobierno este plan de reactivación o de preservación no tiene que ver nada con reactivar la mina en Donoso. Entonces, ¿cuándo se debe reactivar la mina, tomando en cuenta los empleos que usted ha mencionado que se habían generado? Y el camino parece que es demasiado difícil porque el contrato anterior fue declarado inconstitucional. 25 artículos, hay una ley de moratoria minera. Es más, hay sectores que han presentado demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por esta ley, pero las mismas no han prosperado. La ley está vigente, la de moratoria minera. El presidente de la República reveló un mecanismo que generó cuestionamientos en la Asamblea Nacional porque él señaló y adelantó que ese contrato no iba a pasar en esta ocasión por la Asamblea Nacional. A juicio de muchos juristas sí debe pasar, pero otros señalaron que podría ser por APP. Pero la ley de la APP, la ley 93 del 2019, señala en su artículo 2 que se excluye las concesiones de extracción de minerales metálicos. Es decir, que esta vía tampoco es viable. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para la reactivación de la mina, tomando en cuenta que sí es un tema muy complejo? No sé si el Estado muy bien puede ser el 100% el que ejecute esta reactivación y contratar a empresas privadas para que lo ayuden en esta exploración y explotación de la mina en Donoso. No sé, porque los mecanismos por el momento son sumamente difíciles. Sí, no soy abogado, vamos a empezar por ahí, ¿no? Sin embargo, pareciera, según le he escuchado del presidente, de que esto iría a través de una contratación, un contrato administrativo. No sé, insisto, no soy abogado. Pero creo que definitivamente eso creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, cómo va a ser el mecanismo de operación. Pareciera que estamos hablando de una concesión administrativa. No sé, insisto, no soy abogado, sí. Pero sí, yo creo que independientemente de esto, sí hay una urgencia de definir esto, porque obviamente, como dije antes, el futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. Y dentro de todo esto, lamentablemente, hemos sufrido un impacto muy fuerte, particularmente a nivel de nuestra capacidad. O sea, se habla de que, bueno, que Moody's no nos ha quitado grado de inversión, lo cual es una intelequia. De acuerdo al índice de JP Morgan, el índice de bonos de mercados emergentes que publica periódicamente la banca de inversiones JP Morgan, en abril del 2022 nuestros bonos eran los terceros más seguros de toda Latinoamérica. No olvidemos que 65% de nuestra deuda está en bonos y desde octubre del año pasado aparecemos en el puesto número 9.
inclusive superados por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Es decir, para todos los efectos prácticos, nuestros bonos están cotizando en el mercado como si no tuviéramos grado de inversión. Así que todas estas cosas, y lamentablemente se está cumpliendo el pronóstico que había hecho Fitch, de la razón por la cual nos quitó el grado de inversión, y es el deterioro de la gobernabilidad. Lo estamos viviendo. ¿Y podrá el Estado panameño tener la capacidad de manejar una mina? ¿O es mejor dejárselo a una empresa privada? No, tiene que ser una empresa privada. ¿Por qué una empresa privada? El gobierno no tiene la capacidad ni el conocimiento para manejar esto. Definitivamente creo que ahora queda esa decisión. El Estado, lamentablemente, históricamente ha sido un pésimo empresario. Históricamente. ¿Okay? Entonces yo creo que... Pero ha manejado bien la ACP. Sí, correcto, con un marco legal muy específico y un rango constitucional. O sea, sí. Ahora, no tenemos tiempo. A ver, yo creo que esto se tiene que definir relativamente rápido. Quizás vayamos hacia allá, no sé, insisto, no soy abogado y no quiero hablar de cosas que no sé. Pero tenemos que definir esto relativamente pronto. Sí creo que, y lamentablemente ojalá miremos data, miremos cifras, sí, porque hay mucha animosidad y tenemos que bajarle lamentablemente a las pasiones y más a las razones, ¿no? Económicamente hablando, ¿qué es rápido y qué es pronto? ¿Cuántos meses serían? Bueno, yo escuché al presidente decir que él esperaba tener una solución para diciembre, ¿okay? O sea, mientras tanto, pues, este año va a ser un periodo de incertidumbre. Sí. Así que no sé, yo nada más repito lo que veo en los medios. No soy abogado, o sea, no puedo decir, digamos, pero sí creo que es importante esto definirlo, porque la situación económica se sigue deteriorando, nuestra situación, digamos, internacional desde el punto de vista de nuestra capacidad para cumplir con nuestros compromisos financieros se sigue deteriorando. Vimos el año pasado que tuvimos un déficit de 6.400 millones de dólares, el más alto de la historia, 54.000 millones de dólares de deuda, el más alto de la historia, y el nivel de informalidad laboral más alto en los últimos 20 años. O sea, obviamente las cifras, pues, lamentablemente no son positivas. Dentro de todo lo malo, pues yo destaco algo que no es una tendencia, pero para mí es un indicio. Entre marzo y abril hubo un aumento en los financiamientos bancarios del sector productivo del 35%. Esto no es una tendencia, es un mes nada más, es un indicio. El empleo se mueve en función de la inversión privada, el empleo formal. Esto pudiera, de mantenerse esa tendencia, pues pudiera dar lugar a que incremente el número de contratos laborales. Decía que en los últimos 5 años perdimos 4.600 millones de inversión privada y el año, con respecto al 2019-2024, y el año pasado Mitradel tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019, una caída del 26%. Entonces creo que yo espero que busquemos una salida relativamente pronto, que busquemos puntos de coincidencia. Con todo este escenario que usted ha dibujado, con las cifras que ha manifestado, ¿qué tan difícil es que los inversionistas vengan a Panamá en medio de este escenario, en medio de este panorama? Complicado. O sea, lamentablemente estamos mandando mensajes de que somos un país incoherente en materia de inversión extranjera. Yo no me haría muchas ilusiones. A ver, si vemos los 3 componentes, porque hay que dividirlo en 3, del tema del Chenchen, de 4.600 millones que eliminamos en 5 años. Uno, los 900 millones que le compraba la mina a 24 sectores de la economía. Yo veo difícil eso a corto plazo, rescatarlo. 2.165 millones de menores financiamientos bancarios del sector productivo que financian las actividades del sector interno, que son las que generan la mayoría de los empleos. Y la otra es 1.600 millones de menor flujo de inversión extranjera, lo cual veo complicado. Así que desde el punto de vista de corto plazo tenemos que centrarnos en las actividades del sector interno, sí, y la confianza que se va a medir en función del número de financiamientos bancarios al sector productivo. Sin embargo, si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, ni que me regalen la plata. Así que es importante rescatar esta confianza y obviamente este tipo de situación con cierres, con huelgas, no ayudan. El peor enemigo de la inversión y del empleo es la incertidumbre. Y yo creo que mientras esto dure, no nos hagamos muchas ilusiones de que van a venir muchos inversionistas. Hay una reactivación también económica que se va a registrar en los próximos meses con el plan del Río Indio.
Sí. porque eso va a necesitar una gran cantidad de personas, Sí. de mano de obra, para poder hacer realidad este proyecto. ¿Sería solamente un paliativo o es insuficiente la inyección que se va a hacer en Río Indio? No, es que todo ayuda. Lamentablemente tendemos a pensar que va a venir una varita mágica. No, esto es un cúmulo de cosas, ¿ok? Los proyectos de infraestructura del gobierno van a ayudar definitivamente, pero todo gira alrededor de la inversión. Si no hay inversión, seguiremos generando informales. Entonces sí, todo ayuda definitivamente. Máxime el proyecto de Río Indio, que entiendo de que estamos hablando de una inversión de 2.000 millones de dólares, es importante. Y yo creo que volvemos al tema, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que todo depende de la confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Y si no hay empleo formal, seguiremos generando informales. Todo es una cadena y todo va enlazado. El perro mordiéndose la cola, así es. ¿Cómo podría también cambiar este panorama con el proyecto del tren Panamá-David Frontera? También, o sea, a ver, yo creo que es otro de estos elementos. No es la solución, sino es parte de la solución, definitivamente. Todo va a ayudar, pero tenemos que entender que tenemos que... no podemos construir un país destruyéndolo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto no es una cuestión de buenos y malos, ricos y pobres. Insisto, más data, más estadísticas, más realidades, menos consignas y menos de calificaciones. 5 puntos o 5 acciones que el gobierno debe tomar en cuenta, si usted le podría dar ese consejo al gobierno nacional. Bueno, definitivamente tiene que haber un diálogo, tenemos que buscar puntos de coincidencia. Ese es un primer punto para comenzar a bajar. Y la segunda es bajar la tónica, bajarle los decibeles a las llamémoslo así, las narrativas pasionales, ¿ok? Por otro lado, como tercer punto, yo buscaría algún tipo de mecanismo con la banca nacional, ¿ok?, para incentivar aquellos sectores, entendiendo, ojo, de que hoy somos un país más riesgoso que hace un par de años y que esto restringe los requisitos para otorgar crédito, pero yo buscaría mecanismos para poder canalizar recursos, porque la banca tiene liquidez, ¿ok?, hacia el sector productivo, particularmente lo que genera la mayoría de los empleos. La construcción siendo uno. En los últimos 5 años perdimos 44.000 empleos formales del sector privado, 31.000 en la construcción. Necesitamos reactivar la construcción. Por otro lado, creo que el diálogo tiene que ser permanente, no es un tema puntual, digamos, por transacción o por conflicto. Tiene que haber un diálogo permanente. Lamentablemente, la bonanza económica que tuvimos fue excluyente y no impactó muy poco en los grados de desigualdad. Pero insisto, no podemos construir un país apostando por el empleo informal. O sea que tenemos que apostar por definitivamente la confianza y la generación de empleo formal y la educación. O sea, la escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años aprobados. Quiere decir esto que nuestros jóvenes están entrando en el mercado laboral antes de culminar sus estudios. 60% de los empleos que hoy tienen nuestros jóvenes son informales y quienes ganan salario ganan $698 mensuales, que es 36%, $36 menos que el salario promedio en la economía, de acuerdo al último informe de la Contraloría de octubre del 2024. Entonces, es más lo que nos une que lo que nos separa. Debe haber 2 elementos centrales. Uno, la generación de empleo como obsesión nacional, ¿ok? Y segundo, nuestros jóvenes, ¿ok? Nuestros jóvenes, la educación. La educación tiene que ser el camino para construir una sociedad más justa. Y lamentablemente los jóvenes no solamente son rehenes en toda esta película, sino víctimas de lo que estamos haciendo. No hemos excluido a los jóvenes del mercado laboral, los hemos expulsado. Y esto, insisto, creo que nos debe llamar a la reflexión. Muchos jóvenes desempleados, agradecido con usted, señor René Quevedo, por su participación en Radiografía, y así quedó proyectado en el informe que presentó recientemente Mitrael, donde una gran cantidad de jóvenes forman parte de los ninis, sí, que no trabajan, no hacen nada, pero no hacen nada porque no encuentran un empleo, lastimosamente. Hay jóvenes preparados en Panamá, sí, que lastimosamente no encuentran una posición laboral, y aquellos que están también mucho más preparados, que no necesariamente encuentran un empleo con un salario competitivo. Donde veamos el panorama, es un poco difícil lo que está pasando en el país, y esperamos que la situación mejore, que el país pueda encaminarse a mejores vías de desarrollo, y que, bueno, el diálogo impere en medio de estos choques, esta medición de fuerza, porque un país que dialoga, un país que conversa, es un país que va a seguir hacia adelante, porque sí,
Nadie puede coincidir en planteamientos, todos tenemos puntos de vista distintos, pero le toca al gobierno nacional llevar la bandera y sentarse a dialogar, a ver qué es lo que está pasando en estas áreas, escuchar y no solamente tener una línea que pareciera no agradar a la gran cantidad de personas que están obviamente en la calle rechazando estas acciones. Nuevamente, señor René, gracias por su participación. Hacemos una pausa, regreso en segundos.